La próxima crisis financiera mundial puede estar a pocas semanas de distancia. Te lo voy a explicar en tres sencillos y rápidos pasos. Paso número uno. Vamos a repasar la principal herramienta de rescate de la Fed para el sistema bancario internacional. Y asegúrate de quedarte hasta el final de este video porque vamos a comparar cómo se está utilizando esta herramienta de rescate hoy en día con cómo se utilizó durante la primera CFG en 2008 cuando Lehman Brothers y Bear Stearns estaban quebrando. Vamos a buscar el canario en la mina de carbón y te puedo prometer que esta información que voy a revelar en el paso número 3 te va a sorprender. Así que vamos a entrar en la herramienta de rescate preferida de la Fed para los propios banqueros internacionales. Se trata de las líneas de intercambio. ¿Cómo funcionan las líneas de intercambio? Es bastante simple en realidad. Tienes la Fed en este caso, tenemos el Banco Nacional Suizo. Han estado en las noticias mucho últimamente, especialmente por Credit Suisse. Más de eso en un momento. Pero tenemos los balances aquí, los activos a la izquierda, los pasivos a la derecha. Así que básicamente el Banco Nacional Suizo dice, hey, necesitamos algunos dólares. Así que vamos a ir adelante y intercambiamos los dólares por algunos francos suizos. Así que estos francos suizos van a la hoja del balance de la Fed, son un activo. Esos dólares van al balance de los bancos nacionales suizos como un activo. Y luego, por supuesto, esos francos yéndose a la Fed son un pasivo en el balance del Banco Nacional Suizo. Y del mismo modo, esos dólares son un pasivo para la Fed. Entonces, ¿por qué son un pasivo en el balance de cada uno? Muy simple, tienen una cuenta en el banco del otro. Es como si tú tuvieras una cuenta en Wells Fargo, la Fed tiene una cuenta en el Banco Nacional Suizo y viceversa. Así que lo que ocurre antes que el Banco Nacional Suizo pida realmente los dólares en primer lugar es que celebran subastas semanales todos los miércoles. Y normalmente no hay postores para los dólares a los que el Banco Nacional Suizo podría acceder a través de la Fed. Pero en tiempos de crisis, cuando el sistema bancario está empezando a agrietarse, como en el comienzo de una crisis financiera mundial, verás que los postores comienzan a llegar y el Banco Nacional Suizo pide esos dólares porque los necesitan desesperadamente o terminarán quebrando. La secuencia de acontecimientos es la siguiente. El Banco Nacional Suizo celebra una subasta el miércoles y digamos que en este caso obtiene tres bancos que están pujando por dólares. Esos bancos solicitan 1.000 millones de dólares al Banco Central. Así que este va a ir a la Fed y les dice, hey Fed, necesitamos 1.000 millones de dólares. La Fed los da y el Banco Suizo le da a la Fed una cantidad igual de francos a un tipo de cambio previamente negociado y luego al final de 2 semanas o el mes o el plazo que sea se cambiarán de nuevo. El Banco Nacional Suizo devolverá los dólares a la Reserva Federal. Editor, ¿por qué no me ayudas con esto, por favor? Así que es justo lo contrario. En lugar de que los dólares vayan de la Fed al BNS, van de la BNS a la Fed y los francos van de la Fed al BNS. Ahora, cuando los devuelven al final del plazo, añaden un poco de interés. Así que no es exactamente dinero gratis. Y del mismo modo, para los bancos que pujaron por los dólares del Banco Central en primer lugar, tienen que devolverlos a un plazo determinado con intereses. Ahora, sé que muchos de ustedes probablemente se estén rascando la cabeza en este momento, están viendo esto y diciendo, ok George, bueno, ¿por qué la Fed no va directamente a los bancos internacionales? Bueno, porque eso sería en contra de la ley de la Reserva Federal, eso es en contra de la ley. Y a pesar de que están haciendo exactamente lo mismo, poniendo un intermediario y de alguna manera eso lo hace legal. Como cuando la Fed compraba bonos corporativos durante la cerveza Cygnus. Si solo ponemos un vehículo de propósito especial, ahora de repente ya es legal. Así que ya no va en contra de la ley, cuando en realidad el resultado es exactamente lo mismo. Así que cuando estos bancos van al banco suizo,
para conseguir los dólares que necesitan, básicamente están yendo directamente a la Fed. Y si necesitan dólares, hay una gran razón para ello. Y no es buena. Así que creo que se puede decir con seguridad que la Fed está rescatando estos bancos internacionales directamente a través del BNS, el Banco Nacional Suizo. Paso número 2. El canario en la mina de carbón. Así que los bancos internacionales han estado utilizando este rescate sigiloso de la Fed. O tal vez una mejor pregunta sería, ¿hasta qué punto lo han estado utilizando? ¿Y esto qué significa para las probabilidades de que entremos en una crisis financiera global en las próximas semanas? Así que, como he dicho, estas subastas ocurren una vez a la semana los miércoles y por lo general no hay nadie que se presente. Los bancos no necesitan los dólares porque pueden producirlos ellos mismos. Más sobre esto en un momento. Pero hace un par de semanas empezamos a ver a los bancos aparecer y básicamente rogar al Banco Nacional Suizo por estos dólares. Así que ahora, para aquellos de ustedes que realmente están prestando atención, probablemente se estén diciendo, bueno, George, esa transacción entre los bancos y el Banco Central se parece mucho a una transacción de repo. Y tendrían razón. Eso es básicamente lo que ocurre aquí. En lugar de utilizar otro banco como contraparte en la operación de repo, se dirigen directamente al Banco Nacional Suizo de manera similar a lo que la Fed ha establecido con el repo inverso y la facilidad de repo permanente. Básicamente están tratando de respaldar el mercado de repos, así que no tendríamos un pico como el que vimos en septiembre de 2019. Así que volvamos a los datos. Como dije, hace 2 semanas los bancos empezaron a necesitar dólares desesperadamente. Inicialmente hubo 9 contrapartes que solicitaron alrededor de 3.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasó la semana pasada? ¿Subió? ¿Bajó? En otras palabras, ¿mejoró o empeoró? Se puso mucho, mucho peor. El miércoles pasado, 15 contrapartes se presentaron y solicitaron 6.000 millones de dólares. Ahora preguntas, George, ¿qué bancos van al BNS necesitando estos dólares? Por tanto, ¿qué bancos tienen más probabilidades de quebrar? Bueno, no lo sabemos porque estas subastas son anónimas. Bien, de acuerdo. Podemos decir con seguridad que es un banco suizo como el Credit Suisse o tal vez UBS, porque son los que más probablemente estarían involucrados en el mercado suizo de repos. Puede que tengas razón, pero creo que el problema es mucho, mucho más grave. Lo que significa que no es solo un problema con los bancos suizos, podría ser un problema con todo el sistema monetario mundial. Y para más información, editor, vamos a pasar a un clip de mi buen amigo y experto en el sistema eurodólar, Jeff Snyder. So something is going on in Switzerland. It could be Credit Suisse, but it's also not just Credit Suisse. And it could be that the market is looking at Credit Suisse and saying, we don't like you and we don't like all those around you. But I don't think that's the case. I think it's much more significant than that, particularly because it's Switzerland. Switzerland is, as I said, a money center hub for the global monetary financial system anyway, especially when it comes to US dollars. So it is more likely, in my opinion, that there are banks from all around the world who have subsidiaries operating in this jurisdiction who are then bidding for US dollars from the Swiss National Bank, purposely using Switzerland to mask their location. Because these are all anonymous, we don't really know what banks are bidding for auctions. Furthermore, if you can do it through Switzerland rather than your home country, that helps mask the problem too. What if these are UK banks that are bidding for funds through Switzerland and then of course transferring those dollars back locally to the UK or anywhere else around the world? That's kind of how this works, this dollar system.
You don't have to be a Swiss bank to access the Swiss National Bank. It can be, what I mean by Swiss bank, you don't have to be a specifically Swiss bank. So what's going on is much wider than just Switzerland. It's the question isn't what's wrong with Switzerland, it's what's wrong with the entire dollar system. Así que, como dijo Jeffs, aunque solo nos centremos en las operaciones de repo suizas con su banco central, podrían ser los bancos mundiales los que están realmente teniendo el problema. Así que no solamente Credit Suisse o UBS, pero tal vez también Barclays, Deutsche Bank y HSBC. Y quiero dar un gran reconocimiento a mi buen amigo Jeff Snyder y su podcast Eurodollar University. Aquí es donde me enteré de estas transacciones de repo o del rescate furtivo de la Fed a estos bancos internacionales. Pero la siguiente pregunta se convierte en, ok, George, veo lo que estás diciendo aquí, pero ya sabes que tal vez solo necesitan algunos dólares y tal vez es un poco más eficiente para ir al Banco Nacional de Suiza. ¿Cuál es el problema? Esto es como mucho ruido y pocas nueces. Bien, pensemos en esto. Normalmente, cuando los bancos están sanos y la economía mundial funciona a toda máquina, los bancos pueden crear tantos dólares como quieran. Ahora, esto puede sonar chocante o puede ser como una sorpresa para algunos de ustedes que son nuevos en este canal. Pero para aquellos de ustedes que han estado viendo mis videos se dan cuenta de que el sistema de eurodólares, el sistema monetario mundial es sin efectivo y sin reservas. No necesitan reservas bancarias de la Fed denominadas en dólares para crear préstamos en dólares. Y si te devuelves al paso número 1 y ves cómo estos dólares fueron directamente al balance del Banco Nacional Suizo, tienes que darte cuenta de que no hay razón para que los bancos comerciales no puedan hacer lo mismo. Bueno, por una razón, y ese es el riesgo de contraparte, y ese es el punto más o menos de todo este video. Pero vayamos a algunos ejemplos de balances. Ustedes podrían estar un poco enredados con esto. Tenemos activos del banco A y del banco B a la izquierda, los pasivos a la derecha. Así que básicamente vamos a suponer que esto es como nuestro primer ejemplo aquí. El banco A tiene que tener una cuenta con el banco B y el banco B una cuenta corriente con el banco A. Y estas cuentas corrientes son pasivos del banco específico. Así que para que quede claro, esta cuenta corriente que tiene el banco B es un activo en su balance. Esta cuenta corriente está en el banco A, por lo tanto es un pasivo. Así que por mucho o muchos dólares que el banco B tenga en su cuenta corriente con el banco A, esa cantidad de dólares sería un pasivo del banco A y viceversa. Así que el banco A va al banco B y le dice, hey, escucha, ambos necesitamos dólares, así que voy a avanzar y acreditar en tu cuenta 1.000 millones de dólares y tú puedes también acreditar a mi cuenta 1.000 millones de dólares. Así que tendríamos un pasivo adicional de 1.000 millones de dólares para ambos bancos, pero recuerden que ellos también están aumentando su propia cuenta corriente en 1.000 millones. Así que tienen 1.000 millones de dólares adicionales en su cuenta corriente, lo que sería un activo para compensar el pasivo de 1.000 millones de dólares que acaban de añadir a su balance al añadir los dólares a la cuenta corriente del banco para empezar. Sé que esto es un poco confuso, pero básicamente la forma más fácil de pensar es que tienes dos bancos, tienes cuentas corrientes entre sí, un banco deposita dinero o dólares en la cuenta corriente del otro banco y el otro banco hace lo mismo con el primer banco. Y voilà, has creado dólares y un sistema sin reservas y sin efectivo, sin ayuda del Banco Central. Así que, por supuesto, volvemos a la pizarra y dices, hey George, ¿por qué no están haciendo eso? ¿Por qué van al Banco Nacional Suizo y básicamente obtienen un rescate de la Fed? Porque la única razón por la que estos dos bancos no crearían dólares por su cuenta es si no tuvieran la confianza de que la contraparte es
estable. Si no tuviera la confianza de que la contraparte va a estar en el negocio en la próxima semana, 2 semanas o un mes. Por eso, cuando se ven estas operaciones de repo que pasan de 0 a 6.000 millones de dólares y de 0 a contrapartes a 15 contrapartes que podrían estar repartidas por todo el mundo, esto nos dice o es el canario en la mina de carbón de que esto podría resultar en la próxima crisis financiera mundial. Paso número 3. Ahora es el momento de revelar algunos datos impactantes que te ayudarán a responder la pregunta, ¿debería preocuparme? Bueno, de hecho yo te puedo responder esa pregunta ahora mismo. La respuesta definitivamente sí. Definitivamente deberías estar preocupado, pero vamos a entrar en los datos para determinar hasta qué punto deberías estar preocupado. Así que vamos a pensar en esto antes de ir a internet y entrar en la data del banco suizo. Si vamos a asumir que a medida que estas transacciones de repo aumentan, es el canario en la mina de carbón, este es el sistema bancario, básicamente diciéndonos que hay demasiado riesgo de contraparte para que se puedan crear los dólares que necesita la economía para funcionar. Por lo tanto, les toca ir a los bancos centrales básicamente para un rescate a través del mercado de repos. Si asumimos que esto es lo que está sucediendo, entonces también tendríamos que ver que lo mismo sucedió en otras crisis bancarias como la cerveza Signes. Así que tenemos que volver a los registros de los bancos suizos y decir, hey, ¿qué hacían estas operaciones de repo durante la cerveza Signes? Y lo que es más importante, ¿qué hacían durante la crisis financiera global? Porque vamos a suponer por un momento que no pasaba nada durante la CFG, que las subastas no tenían postores. Lo que estaríamos viendo últimamente sería solo una anomalía y esto sería una falsa alarma. Pero creo que puedes saber a dónde estoy yendo con esto. No era una falsa alarma. De hecho, estas líneas de canjes se utilizaron en un grado significativo durante la cerveza Signes y especialmente durante la CFG, lo que llevaría a pensar que lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg cuando las subastas pasan de 3.000 a 6.000 millones. ¿Cómo serán la próxima semana y más allá? Así que vayamos directamente a internet, como hemos dicho, y veamos qué nos dicen las cifras concretas del Banco Nacional Suizo. Ok, aquí estamos y podemos empezar por ver la fecha de la subasta en días. Así que antes decía 2 semanas o un mes, pero parece que en su mayoría son repos de 7 días, una semana a lo sumo. El tipo de subasta, el tipo de interés. Creo que es interesante y lo más importante, podemos ver el número de contrapartes y la suma total de las ofertas y luego la adjudicación total. Como dijimos, ha pasado de más o menos 0,000 a 9 y luego a 15. Aunque vimos un poco aquí, aunque 50, 20 millones, no sé, eso es como un redondeo, no es significativo en absoluto. Para la mayoría de los bancos es como un error de redondeo, pero nos dio un anticipo de que la transacción repo aumentaría en un grado significativo en las próximas semanas. Así que solo porque veas 50 millones aquí, esto es una anomalía cuando miras el hecho de que normalmente no hay contrapartes que se presenten a estas subastas. En otras palabras, ninguna contraparte bancaria global necesita los dólares porque hay suficiente confianza en el sistema para que el propio sistema bancario cree los dólares que necesitan para funcionar. Así que recuerden, si nuestra hipótesis es cierta de que esto es un canario en la mina de carbón y es una indicación de que hay algunas grietas severas en el sistema bancario que podría conducir a la próxima crisis financiera mundial,
se vería el mismo tipo de transacciones que ocurren durante la cerveza Signes cuando estos bancos obviamente estaban bajo mucha presión. Así que volvemos a mostrar las transacciones del Banco Nacional Suizo que se remontan a marzo de 2020 y que vemos pasan de 315 a 2.300 millones. Ahora, una cosa que me gustaría señalar, no subió al menos en este marco de tiempo, no subió a 6.000 millones de dólares, pero lo que pudimos ver es que fue consistente. Todas las semanas habían bancos que acudían al Banco Nacional Suizo diciendo, hey, necesitamos dólares porque estamos en grandes problemas. Y por último, vamos a ir a la CFG. De hecho, vamos a ir antes de la CFG a diciembre de 2007 y se puede ver estas líneas de intercambio que se utilizaron significativamente. La primera transacción tiene 17.000 millones de dólares. Y de nuevo, quiero señalar que esto es antes de entrar Lehman Brothers. Esto es antes de Bear Stearns. Esto es todavía 2007. Así que si ustedes están prestando atención a estos datos antes de la CFG, ustedes habrían sabido, habrían visto el canario en la mina de carbón, al igual que estoy tratando de señalar el canario en la mina de carbón para ustedes hoy. De nuevo, no estoy diciendo que vayamos a entrar en la próxima crisis financiera global, no hay certezas, solo probabilidades. Estoy trayendo esto a su atención para que puedan ver lo que ha sucedido en el pasado y darse cuenta de lo que estamos viendo hoy es una indicación de los riesgos que hay en el sistema bancario mundial y que están incrementándose exponencialmente. Así que ustedes pueden ver que prácticamente todas las semanas a partir de 2007, pasando por todo el 2008, estas líneas de intercambio de dólares se utilizaron en un grado significativo. Solo escaneando esta hoja de cálculo rápidamente, comenzamos con 17.000 millones, como he dicho. Mira esto, en septiembre de 2008, 23.000 millones. Así que casi todas las semanas, hasta que probablemente la flexibilización cuantitativa, estos bancos globales estaban usando estas líneas de intercambio para acceder a los dólares que necesitaban para no quebrar. Quiero ser muy claro, esta es la Reserva Federal rescatando directamente, tal vez se podría decir que indirectamente porque hay un intermediario que es el Banco Nacional Suizo, pero yo diría que esto es la Fed directamente rescatando el sistema financiero mundial en 2008 y creo que podríamos ver lo mismo en un futuro muy cercano. Así que lo que habrá que vigilar en las próximas semanas es la consistencia de estas subastas semanales y la cantidad de dólares. Así que he puesto este pequeño gráfico aquí para ayudarte a entenderlo. A la izquierda tenemos 0 hasta 20.000 millones y a medida que la cantidad de dólares sube, asumiendo que las subastas semanales son consistentes, una tras otra, tras otra, tras otra, a medida que esto continúa, los riesgos y las probabilidades de que entremos en una crisis financiera global 2.0 definitivamente se aceleran. Así que esto es a lo que hay que prestarle atención en las próximas semanas y puedo prometerte que lo haremos aquí mismo en el canal de George Gammon. Y para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, revisa esta lista de reproducción aquí mismo. Nos vemos en el próximo video.